bendiga a todos mis hermanos. Amén. Gracias a Dios que nos reunimos nuevamente. ¿Verdad? Hermanos, vamos a abrir la escritura en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, y va a ser del versículo 1 al 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Nos vamos a poner de pie para leerla, por favor, y voy a decirles primero que ustedes van a leer la escritura, porque yo traigo otra Biblia que es la Biblia textual. Creo que aquí nada más el único que trae la Biblia textual es el hermano Félix. Entonces, pero prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Me gusta esta Biblia porque como que siento que es más directa para nosotros, ¿sí? Pero de igual forma son las mismas palabras, es la misma interpretación. Así que a lo largo de la predicación vamos a estar utilizando también la Reina Valera, que es su Biblia, la mayor parte de ustedes. Vamos a utilizar la Biblia textual que tengo aquí, ¿sí? Amén. Entonces, ustedes leen la escritura, hermanos, Primera de Corintios 3, del 1 al 3. Amén. Amén. De manera que yo, hermanos, no pude hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños espíritus. Podía beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces de solas capaces todavía, porque aún soy carnal, porque viendo entre vosotros celos y en las concepciones, no sois carnales, y andáis como hombres. Amén. Ahora se las voy a leer yo, pueden sentarse. Les voy a leer esta Biblia textual y dice lo siguiente: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, ¿no sois carnales y andáis como humanos? Permítanme hacer una oración. Padre, Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, no es mi sabiduría, sino es la tuya, Padre eterno. Porque yo reconozco delante de ti que no sé nada, Señor, y que no soy nada, Señor, delante de ti. Sino por tu misericordia, Señor, por tu gracia, que estoy aquí parado. Gracias, Padre, por darme este privilegio y esta oportunidad de hablar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Bien, este es el apóstol Pablo hablándonos. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y lo que la escritura nos quiere decir aquí en este versículo tiene un sentido muy profundo, y esta palabra pues nos debe hacer reflexionar. La palabra de por sí de Dios es para meditarse y para reflexionarse, ¿verdad? Y muchas veces no nos detenemos a hacerlo, pero es importante, es necesario, ¿verdad?, que hagamos reflexión y meditemos siempre la palabra del Señor. Y lo primero que debemos de reflexionar es acerca de quiénes somos nosotros. Hermanos, el apóstol Pablo le está hablando a hombres, a humanos, dice aquí la Biblia textual. Pero esta palabra no se expresa en el sentido humano, ¿verdad? Nosotros somos hombres, somos seres
biológicos, que estamos sometidos a un proceso natural. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y finalmente nos vamos, ¿va? Pero nos vamos de aquí de esta tierra. Esta es una ley que no podemos evitar, es una ley para todo ser viviente. Todo lo que respira tiene que pasar por este proceso, ¿sí? Entonces, hermanos, si somos seres carnales, también somos seres espirituales, ¿sí? Lo que quiero decir es que somos seres con carne y con un espíritu, ¿sí? Pero el hecho solamente de ser carnales y tener un espíritu no nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Ni nos hace representantes de Dios. El hombre viene a la tierra como una criatura de Dios, ¿sí? Cuando nace viene con un cuerpo, pero viene con un espíritu que es dado por el Señor. Para poder vivir como seres humanos, como seres carnales, necesitamos de la carne. O sea, el espíritu necesita de la carne para poder manifestarse en este mundo material, en esta tierra. De tal manera que la carne no puede vivir sin el espíritu, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Que la carne no puede vivir sin su espíritu. Pero sí el espíritu puede vivir sin la carne, ¿verdad? El espíritu que Dios ha puesto sobre nosotros es un espíritu inmortal, un espíritu que es eterno. Entonces, lo que da vida a la carne es el espíritu que Dios nos dio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, hermanos, aunque el espíritu no se ve, ¿verdad? Muchas experiencias hay acerca de esto. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿Sabe usted de casos en los que la persona está con vida artificial? Sí, es decir, que está en un estado, comúnmente como decimos, estado de coma, ¿verdad? Y muchas veces la persona vive solamente porque la máquina que le suministra el oxígeno la está haciendo respirar, ¿sí? Y en el momento en que se la desconectan, ¡pum!, ahí se acabó la vida, se muere la persona, ¿verdad? Sin embargo, ha habido experiencias, hermanos, de aquellos que han estado en ese estado y su espíritu está fuera del cuerpo, ¿verdad? ¿Ustedes han sabido de algunos casos así? Una ocasión pasé una proyección acerca del niño que subió al cielo, ¿recuerdan? Muy bonita, ¿ah? Dice que el niño estaba siendo operado y él veía a su papá como estaba pidiéndole a Dios por él. Él veía al doctor que lo estaba atendiendo, él vio el quirófano y todo, ¿no? Es más, el niño subió al cielo, donde se encontró a su hermanito que había abortado su mamá, donde se encontró a su abuelo que no conocía, ¿verdad? Y cuando su espíritu del niño volvió a la tierra, volvió a su cuerpo, pudo platicar con su papá y con su mamá, y les habló de su hermanito que estaba creciendo en el cielo y de su abuelo, ¿sí?, que él no había conocido,
Y le dice, ¿cómo puedes saber estas cosas? ¿Cómo sabes tú que yo tuve un hijo y lo aborté? ¿Sí? Entonces, nuestro cuerpo tiene vida gracias a nuestro espíritu. ¿Sí? Somos seres entonces con un espíritu, pero hay una gran diferencia en cuanto a ser un ser espiritual. O sea, órale, por aquí está el amigo de alguien que se metió. En cuanto a ser un hombre espiritual, ¿por qué podemos decir que somos espirituales? ¿Cómo podemos decir o en qué criterio nosotros podemos tomar para definir a alguien espiritual? Esto es muy importante, hermanos, que se tenga bien entendido. Hacer la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre natural o un hombre carnal. Aquí la palabra espiritual es una palabra que se encuentra un gran número de veces en el Nuevo Testamento y marca una gran diferencia entre lo terrenal y carnal. Vamos a ver Romanos 15, 26, 27. Romanos 15, 26, 27. Ya saben que ustedes van a leer su versión, la versión Reina Valera. Yo voy a leer la textual. Creo que todos lean, hermanas, por favor. Romanos 15, 26, 27. Macedonia y Acaya recibieron la bien hacer ofrenda a la buena y deudores a ellos, porque los que hubieran sido fieles cuales deben también ellos aceptar los materiales. Se los voy a leer yo. Dice, porque Macedonia y Acaya decidieron proveer alguna contribución para los pobres de los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bien y están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de los bienes espirituales de ellos, también deben servirlos con los materiales. ¿Ven? ¿Está entendido? Okay. Entonces, Macedonia y Acaya. ¿Quiénes eran Macedonia y Acaya? ¿Alguien sabe? Bueno, Macedonia y Acaya eran dos estados griegos, ¿sí? Y lógicamente tenían que ser las dos iglesias, una de Macedonia y otra de Acaya. Estas iglesias o estos estados estaban bajo el gobierno de Roma. Entonces, estas dos iglesias se sentían en deuda con los hermanos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ellos decían, bueno, los santos de Jerusalén han contribuido para con nosotros. Ellos han orado y han mandado al hermano Pablo para que él nos trajera el evangelio, ¿verdad? Entonces nosotros les damos gracias por los bienes espirituales que ellos nos dan, y es necesario que nosotros compartamos nuestros bienes materiales, ¿verdad? Amén. Entonces, los bienes espirituales son las promesas del Señor Jesucristo. Estos son los bienes espirituales que ellos habían tomado para sí, la iglesia de Macedonia y Acaya.
Entonces ellos en el agradecimiento de eso correspondían con ayuda material, ¿verdad? Entonces aquí vemos claramente que hay una separación entre lo terrenal y lo material, ¿verdad? Pero también, hermano, lo espiritual se relaciona con lo que corresponde al Espíritu Santo. Y eso hace una diferencia con lo humano. O sea, hace una diferencia entre lo que es del hombre natural. Y a esto es a lo que se refiere el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:1. Lo que leímos. Perdón. Vamos a leerlo. 1 Corintios 3:1. ¿Sí? Y yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Fíjense nada más lo que está diciendo Pablo aquí. Aquí Pablo está mostrando también una humildad al hablar, ¿sí? Porque ustedes saben que Pablo era un hombre muy preparado. Pablo era un hombre con mucho conocimiento en los asuntos religiosos. Pablo era una eminencia en las cuestiones de la ley. Pablo era un hombre que había hablado ante gobernadores, ante reyes, ¿sí? Y miren cómo hablaba a la iglesia de Corinto. Dice que hablaba dando muestra de humildad, dando muestra de que era un hombre espiritual. Pablo era un hombre espiritual. Y él les decía, bueno, a ustedes les falta espiritualidad, ustedes no son espirituales, ustedes son todavía carnales. 1 Corintios 2, del 1 al 3. Todos, por favor. Así que, hermanos, cuando habíamos nosotros para anunciar la necesidad de Dios, no fue con excelencia de palabras o con la lucha de la fe entre nosotros, en algunas escritas, y a él crucificado. Amén. Dice, cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría. No llegó levantándose el cuello, ¿verdad? Y gritándoles, diciéndoles, haciéndoles entender de alguna forma que no era adecuada. ¿Sí? Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús el Mesías, dice, y a este crucificado. Dice el versículo 3, y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor. ¿Sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre un hombre espiritual y un hombre carnal. 1 Corintios 3:3. Porque aún sois carnales, sabiendo que vosotros serios y en las transgresiones no sois carnales, y andáis como Que dice aquí la palabra en la Biblia textual, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como humanos, como hombres. Podemos ver la diferencia entonces entre andar como hombres y andar como hombres espirituales. Sí, amén.
El que es espiritual, hermanos, lo refleja en la madurez y la sabiduría que ha adquirido en su caminar con el Señor. La persona que ha perseverado en el camino de Dios, en su andar diario y que ha tenido una relación buscando a Dios siempre. Y lo podemos ver en la forma de cómo se conduce delante de los demás. ¿Verdad? Pablo dice, y yo llegué a ustedes con debilidad y mucho temblor y temor. La palabra aquí debilidad quiere decir que él se presentó como un ser frágil que quiere mostrar dependencia de Dios. Así se presentó él, con esa debilidad, ¿sí? Siendo él consciente que él no era nada y que dependía de Dios. Así que, hermanos, el hombre o la mujer, ¿verdad?, que dice que es espiritual, debe reconocer esta dependencia del Señor. Y solamente reconociendo nuestra dependencia de Dios es como nos podemos mantener tocando el piso, como dicen por ahí, ¿verdad? Hay que estar conscientes de que dependemos del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el hombre es dado a llenarse de soberbia. El hombre se olvida de que lo que llega a ser es por la ayuda de Dios, por la gracia de Dios, por lo que Dios le ha permitido ser. En cuanto nos olvidamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, va a traer como consecuencia la reprensión de parte del Señor. Vamos a ver qué dice Jueces 2, 7 y 14. Jueces 2, 7 y 14. Jueces 2, 7 y 14. Recuerden que la vamos a leer todos. Jueces 7, 2, del 7 al 14. Jueces 2, del 7 al 14. Y el pueblo había seguido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y los sepultaron en su edad en Timnat, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gad. Toda aquella generación también fue reunida a Padre, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, y ahora que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel dieron malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los padres, dejaron a Jehová el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Besalón. Y se encendió contra Israel el Dios de Jehová, el cual se fue con los órdenes, y los despojaron y los llenó en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Sí, me puede leer esta versión. Dice: y el pueblo sirvió a Yahvé todos los días de Josué, todos los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué, quien había visto todas las grandes obras de Yahvé que él había hecho a favor de Israel. Murió pues Josué ben Nun, siervo de Yahvé,
de edad de 110 años, y lo sepultaron en el territorio de su heredad en Timnat Heres, en la serranía de Efraín, al norte del monte Gad. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, pero después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Yahvé ni las obras que él había hecho por Israel. Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Así abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y anduvieron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, y se postraron ante ellos y provocaron la ira a Yahvé. Abandonaron pues a Yahvé y sirvieron a Baal y a Astarot. Por eso la ira de Yahvé se encendió contra Israel y los entregó en manos de saqueadores, que los despojaron y entregó en manos de sus enemigos en derredor, de manera que ya no pudieron hacer frente a sus enemigos. Amén. Vemos cómo inmediatamente después de haber pasado a la tierra prometida el pueblo de Israel, inmediatamente aquellos que les habían infundido el temor a Dios, aquellos que les habían dicho lo que Dios había hecho, cómo había abierto el mar delante de ellos, cómo caminaron en el desierto 40 años, dándoles el maná y una nube siempre sobre su cabeza, ¿va?, para protegerles del sol, cómo ellos llegaron a olvidarse prontamente de eso, ¿verdad? Y sí dice que empezaron a buscar otras formas de complacerse ellos, y buscar otros dioses. ¿Qué consecuencia trajo entonces esto que hicieron los israelitas delante de Dios? Dice que el Señor, bueno, y si tú quieres vivir así, te voy a dejar para que veas lo que te va a pasar, ¿sí? Y empezaron a perder sus guerras, empezaron a ser prisioneros. Bueno, les vino ahora sí que como una plaga de cosas, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque se habían olvidado de Dios, ¿verdad? Aquel pueblo que fue espiritual en un tiempo, ¿verdad?, había dejado la espiritualidad, se había convertido como cualquier hombre de la tierra, ¿sí? Hermanos, si nosotros queremos que nuestros hijos sean bendecidos por Dios, a nosotros como padres nos corresponde inculcarles el temor a Dios. Y de esta forma es como nosotros vamos a hacer de ellos hijos que sean espirituales, hijos ejemplares, hijos que van a triunfar en la vida, hijos fuertes espiritualmente, hijos que se van a poder enfrentar a cualquier situación que venga, cualquier adversidad que se presente, ellos van a poder salir adelante. Por lo tanto, hermanos, si nosotros queremos engendrar hijos espirituales, necesitamos ser padres espirituales. No hay otra forma. Hermanos, si somos carnales, ¿qué vamos a engendrar? Hijos carnales. Y el resultado de engendrar hijos carnales es una vida llena de problemas, llena de situaciones que nos hacen sufrir. Y no solo sufrimos nosotros, también sufren nuestros hijos, ¿verdad? Ahora una pregunta: ¿necesita la iglesia hombres y mujeres espirituales? Definitivamente sí, ¿verdad, hermanos? Sí necesita de hombres y de mujeres espirituales. Aunque esto no quiere decir que no va a haber niños aquí en la iglesia, ¿verdad? No niños de edad, sino niños recién convertidos en Cristo. Hermanos, los hermanos
espirituales en la iglesia son los que hacen el balance aquí en la iglesia. Son los que ayudan al pastor a que no se vuelva loco, hermano. ¿Sí? Porque tiene a quién acudir, tiene con quién apoyarse. Hermanos, cuando hay necesidad de ir a orar a un lugar, ahora sí que donde los espíritus malvados, los espíritus satánicos molestan en una casa, ¿a quién vamos a llevar? A los que son espirituales, definitivamente. ¿Sí? No vamos a poder llevar a un niño, a un carnal, no lo vamos a poder llevar. ¿Y por qué? Porque son luchas, hermanos, fuertes muchas veces. ¿No se oye la bocina? ¿No se escucha por allá? Bueno. ¿Ya la batería? Bien, entonces decía que cuando hay necesidad de acudir a un lugar donde hay una lucha espiritual, tienen que ir los hermanos que son espirituales. Incluso aquí debemos tener mucho cuidado porque usted sabe que en las iglesias se presentan ataques también. Y hay que saber discernir cuando se tiene que orar por la persona. A veces no podemos orar aquí en la iglesia, ¿por qué? Porque hay niños espirituales. Y la consecuencia de eso es que el ataque va sobre los niños. Podemos estar orando por un endemoniado aquí, pero si hay un niño espiritual, un recién convertido, el espíritu sale del hombre, pero toma al más débil. ¿Sí? Entonces estas son cosas y cuestiones muy delicadas, hermanos, que tienen que saber, definitivamente, son reales, ¿verdad? Yo he presenciado luchas espirituales, cómo hay que reprender a un demonio, cómo hay que reprender a un espíritu para que deje el cuerpo de la persona. ¿Sí? Y no son nada agradables, hermanos. ¿Sí? Y es una lucha que se entabla espíritu contra espíritu, el espíritu humano contra el espíritu de Dios contra el espíritu de Satanás o del demonio, ¿verdad? Y cuando terminan estas luchas, estos enfrentamientos, prácticamente hay cuenta que se echó una pelea de box, terminó todo dolorido, no siempre, ¿verdad? Dependiendo de con quién esté peleando, ¿sí? Porque recuerde que hay espíritus que son muy fuertes, hay rangos entre los demonios, ¿sí? Entonces, hay espíritus que a la primera se van, usted los reprende y a la primera se van. Pero hay espíritus a los que usted tiene que ayunar mucho tiempo. Entonces, leer la Biblia, pedirle al Señor que lo cubra y presentarse entonces a reprender ese espíritu. Pero también para eso hay ministerios, hermanos, ¿sí? Hay personas que Dios las capacita para eso, ¿sí? No es para todos. Amén. Bueno, entonces les decía yo que la iglesia necesita de los hermanos espirituales, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a identificarlos? A los hermanos espirituales, ¿quiénes son? La Biblia nos muestra la diferencia entre los que son espirituales y los que son carnales todavía. Vamos a ver 1 Corintios 2, 6, 7.
Corintios 2, 6, 7. Sin embargo, hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios y de ustedes, la sabiduría oculta, la cual Dios destinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Amén. Entonces, identificamos plenamente a los hermanos espirituales, son aquellos que han adquirido sabiduría. ¿Sí? Ahora vamos a ver los hermanos carnales. 1 Corintios 3:3. Léalo, por favor. Porque aún sois carnales, pues sabiendo que vosotros seres y vuestras concepciones no son carnales, y andáis como hombres. Dice aquí, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como humanos. Entonces vemos la diferencia entre lo espiritual y el carnal, ¿verdad? ¿Quién es el carnal? El que anda, dice, con pleitos, haciendo divisiones, armando contiendas. Hermanos, una persona así no puede ser espiritual, ¿o sí? ¿Por qué es tan importante ser un hombre espiritual? ¿Por qué el hombre debe buscar ser espiritual? Hermanos, porque esta es la única manera de entender las cosas que pertenecen a Dios. No hay de otra forma. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de crear espiritualmente. Dice, pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sí? Entonces, lógicamente que las cosas de Dios son espirituales y están dirigidas para los hombres espirituales. El apóstol Pablo dice que tenemos que adaptarnos a lo espiritual. Tenemos que hacer la separación entre la carne y el Espíritu del Señor. Muchas veces hay personas que se presentan como espirituales por el simple hecho de tener conocimientos científicos, conocimientos terrenales, y ellos sienten que han alcanzado un grado de perfección y por lo tanto su espíritu se ha perfeccionado también. Y eso no es así. Eso no es así, hermanos.
Tampoco es espiritual aquel que practica el espiritualismo. ¿Sí? Ustedes han oído de los templos espiritualistas, ¿verdad? Y luego les pregunta, ¿tú de qué religión eres? Pues yo soy espiritualista. Ah, caray. ¿Y qué es lo que hace? Pues invocamos a los espíritus ahí. ¿Ah? Y esa es una cosa prohibida por Dios para nosotros. No saben en qué peligro, a lo que se expone una persona al hacer este tipo de cosas, de invocar espíritus. ¿Sí? Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque hay personas que se dicen ser cristianos, pero practican la invocación de espíritus. Y dice, pero es que yo le pido al santo que vivió en los tiempos de Jesús. ¿Sí? O sea, le piden al Espíritu de un santo que ya aquí en la tierra pues nada tiene que ver. Y por ahí el chamuco les hace creer, yo soy el santo, ¿verdad? Yo soy el santo que tú estás invocando. Entonces le disfraza el chamuco, le disfraza a la persona, y empieza a haber relación entre espíritus satánicos y ellos. Y los espíritus felices de que traen engañados a aquellos, ¿no? Y aquellos dicen, no, es que soy espiritualista, y soy muy espiritual, soy más espiritual que tú, dicen algunos por ahí. Entonces tampoco, hermanos, es espiritual aquel hombre que se sabe toda la Biblia. Si no ha madurado, si no ha adquirido sabiduría, aunque se sepa toda la Biblia, no puede ser espiritual. Hermanos, tampoco es espiritual aquella persona que se autonombra como servidor de Dios. Aquella persona que dice, yo soy siervo de Dios, pero usted lo ve acomodando lo carnal a lo espiritual, y eso no puede ser. Hermanos, ni todo aquel que se diga ser pastor forzosamente es espiritual. Solamente por el hecho de que digan él es pastor, no quiere decir que sea espiritual. ¿Cuántos hay, hermanos, que se dicen ser pastores, pero no lo son en verdad? Y de espiritual, hermanos, no hay nada de rastro en ellos. Porque ha habido pastores, literalmente han destruido iglesias. ¿Y por qué las destruyen? Porque ellos quieren acomodar lo carnal a lo espiritual, y dice Pablo que eso no se puede. Hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual, lo que es de Dios con Dios. Hay tantos pastores, hermanos, que han hecho tanto daño a tanta gente. En una ocasión me mencionaron acerca de un pastor que abusaba de las jovencitas, y está documentado en YouTube ahí. Me cayeron, hermanos, en la movida de este hombre. Qué vergüenza para ese hombre que hablaba la palabra de Dios, que tenía un respeto con toda la gente. Y está documentado, no les recomiendo que lo vean. Yo
ahora sí que por curiosidad empecé a buscarlo porque me dijeron, no, pues este pastor le cayó más. Pero es muy desagradable, ¿no? Ver lo que puede hacer un hombre que dice que es espiritual, tratando de acomodar su carne a lo espiritual, ¿sí? Entonces, no podemos decir que es espiritual aquel que por su propia iniciativa dice que es servidor de Dios, dice yo ando sirviendo al Señor. ¿Cómo lo anda sirviendo usted, Señor? Pues yo me mandó el Espíritu, vengo de China a predicar aquí a Acapulco. Luego dice, vengo de allá, de China, a predicar aquí a Acapulco. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que viene a predicar? Bueno, pues que Cristo te ama. Bueno, pues, ¿qué acaso aquí no habrá hombres espirituales? ¿Qué acaso aquí no habrá gente que el Señor ponga a predicar su evangelio? ¿Verdad? No, estos son hombres que vienen y buscan una forma de vivir solamente, ¿sí? Una forma de que sean ayudados por su necesidad, ¿sí? Vienen y traen su Biblia bajo el brazo, sí, ese es el disfraz, ¿no? Traen su Biblia bajo el brazo y se presentan, hermano, incluso hasta profecías te dan. El Señor me mostró que tú vas a hacer esto y que tú vas a hacer esto, ¿sí? Pero tú me tienes que ayudar primero, me tienes que ayudar para que el Señor cumpla su palabra, ¿verdad? Y hay algunos que son engañados por estos hombres. Eso es lo triste. ¿Por qué? ¿Por qué son engañados? Porque no han adquirido sabiduría, ¿sí? Porque no han acomodado lo espiritual con lo espiritual y lo terrenal con lo terrenal, ¿sí? Debemos de tener cuidado con eso. ¿Qué decía hace rato la hermana? Muchas enseñanzas falsas, ¿sí? Esto tiene que ser así, nosotros lo sabemos. El que ha leído la palabra se da cuenta, el que le ha pedido sabiduría a Dios se da cuenta de que va a haber muchos engaños, y ya están los engaños, lo que está tratando de hacer el mundo es desaparecer a Cristo, quitar a Cristo de la vida del hombre, ¿sí? Y no necesitas a Cristo, ¿sí? Tienes que remontarte a los principios, dicen, de la historia del tiempo. Y ahí viene, mira, este libro es más antiguo que la Biblia, ¿sí? Y este libro dice que Jesucristo no es el Mesías, ¿sí? O este libro dice que Jesucristo es el Mesías. O este libro dice que no necesitamos a Cristo. Y hay infinidad de libros, hay infinidad de información, hermanos. Pero son tiempos que la misma Biblia ha pronosticado. Dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Aún los escogidos serán engañados. Aún los escogidos serán engañados, ¿verdad? Pero ¿a quién se engaña? Al que es carnal, al que es humano, al que no ha adquirido sabiduría, ¿sí? Porque ¿qué dice Dios? El que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios y le será dada, ¿sí? Dice el proverbio: sabiduría adquiere sabiduría. Entonces no debemos descuidar nuestra vida espiritual, hermanos. El hombre espiritual es aquel que ha alcanzado madurez, aquel que ha adquirido sabiduría por medio del Espíritu Santo. Y esto es solamente para servicio de la obra de Dios, no para beneficiarse, ¿sí? Entonces, busquemos ser espirituales.
Dijo la profecía de la hermana Marta, no descuides tu vida espiritual. No descuides tu vida espiritual. Y hermanos, es tan fácil perderse. Es por eso que la iglesia necesita de hombres espirituales para apoyar a aquellos que no tienen el conocimiento, que van empezando en el conocimiento del Señor. Pero resulta muchas veces que el hombre espiritual, que él se considera espiritual, necesita más ayuda que los carnales. ¿Verdad? Si queremos tener una iglesia espiritual, entonces, hermanos, seamos espirituales nosotros. ¿Sí? Pidiendo sabiduría al Señor, siendo débiles como Pablo, sabiendo que dependemos de Él. Y oremos, hermanos, oremos constantemente, porque esa va a ser nuestra relación con Dios, la oración. Esa va a ser nuestra fuerza espiritual, la oración. Amén. ¿Y saben qué? Y busquemos también agradar a Dios por medio de nuestros ayunos. Yo creo que aquí casi nadie ayuna y no ayunamos, ¿verdad? Y no ayunamos porque somos carnales. Siempre estamos pensando en qué vamos a comer. Entonces, hermanos, practiquemos, vamos a empezar a practicar ayunos. La iglesia, yo voy a proponer, hermanos, no ayunos que no puedan ustedes soportar o que no puedan ustedes llevar a cabo, ¿verdad? Son ayunos que el Señor mismo los va a hacer fortalecerse a ustedes para poder adquirir, hermanos, sabiduría. Amén. Vamos a ponernos de pie.